Entonces, vamos a leer el enunciado. Fíjense, dice, un auditor desea estimar el sueldo promedio de los empleados que pertenecen a una empresa. A tal efecto, selecciona una muestra aleatoria de 50 empleados, obteniendo un sueldo promedio de 41.000 pesos. Además, se conoce que el desvío estándar de la variable estudiada es sigma igual a 5.200 pesos, ¿sí? Y en el ítem A nos dice, bueno, usando un nivel de confianza del 95%, estime el sueldo promedio e interprete el resultado obtenido. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta unidad? Ustedes no sé si estarán un poco olvidados, porque bueno, este tema lo vieron, lo empezaron a ver antes del parcial y bueno, por ahí quedó un poco olvidado en el tiempo, pero nosotros lo que vamos a hacer es, en esta unidad en particular, vamos a estimar parámetros, ¿sí? Si ustedes tendrían que definir cuál es el parámetro que yo quiero estimar en este enunciado, ¿qué me podrían decir? En base a lo que leí recién. ¿Qué es lo que yo quiero estimar? Profe, perdón que le interrumpa, pero hay un ruidito re molesto que no sé de dónde sale. Como si estuvieran escribiendo. ¿Sí? No sé si alguien tiene encendido algún micrófono. Yo no lo escucho, no sé. Si no, Juan, vos también lo escuchás, molesta demasiado, si no... Sí, yo escuchaba como que alguien tecleara, pero... Ahí se dejó de escuchar igual, me parece. ¿Sí? No sé qué habrá sido. Bueno. No, y ahí volvió. Ah, volvió. Ah, yo pensé que eras vos que estabas tecleando, Patri. No. Ah, yo pensaba que... No. que vos estabas haciendo... Digo, ¿qué tanto está Estoy escribiendo? escribiendo. No, yo no estoy Ah, tocando nada. A lo mejor algún ruidito que hacía la mesa, no sé. Tal ahí vez está. algo de eso. Ahí está Sí. presente. Ahí está presente. Sí, me parece que es un tema que cuando muevo la computadora hace ese ruidito. Bueno, voy a tratar de no tocar demasiado la mesa porque, bueno, cambié de lugar dentro de mi casa y entonces a lo mejor, bueno, aparecen ruidos extraños. Vamos a intentar seguir así y si se vuelve a escuchar y molesta, me avisan, ¿sí? Voy a tratar de no tocar la mesa porque me parece que es eso lo que hace el ruido. Y yo no me estaba dando cuenta. Bueno, entonces, les preguntaba cuál es el parámetro, ¿sí? ¿Cuál es esa medida descriptiva que vamos a sacar de la población que queremos estimar para este enunciado que leímos recién, ¿sí? ¿Cuál sería? El parámetro, ¿se acuerdan? Que era una medida descriptiva que se calculaba sobre la población. Y en esta unidad nosotros lo que vamos a ver es que podemos estimar ese parámetro mediante una estimación puntual o mediante una estimación por intervalos de confianza. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el parámetro que queremos estimar? ¿Mu, profe? Claro, es mu, ¿sí? Y en términos en términos del enunciado, mu sería el sueldo promedio, ¿sí? El sueldo promedio de los empleados que pertenecen a una cierta empresa, ¿sí? Entonces, bien, para poder estimar ese parámetro, nosotros vamos a usar un estimador. Entonces, ¿cuál les parece, en base a lo que se acuerdan y lo que vieron en la teoría, que va a ser el estimador que vamos a usar justamente para poder acercarnos a ese valor poblacional que para nosotros es desconocido, ¿sí? Imagínense que la empresa a lo mejor tiene 10.000 empleados y yo desconozco cuál es el ingreso promedio de todos esos empleados, ¿bien? Entonces sacamos una muestra y vamos a tratar de acercarnos lo más posible a ese valor poblacional que es el parámetro mu, ¿sí? Entonces, el estimador sería la media de la muestra, muy bien, ¿sí? La media muestral. Recuerden que el estimador es una función que se calcula en los valores de la muestra, ¿bien? Entonces, en este caso, el estimador que vamos a usar es la media muestral. Esa media muestral es una fórmula, ¿no? Nosotros la definíamos como la sumatoria de todos los valores, ¿sí? Sobre el tamaño de la muestra. Entonces, mi estimador es la media muestral. Ahora, si yo les preguntara cuál es la estimación puntual en términos de este enunciado, ¿qué me dirían?
Bien, 41.000. ¿Se acuerdan que la estimación puntual es el valor numérico que toma el estimador? Bien, entonces, ¿y qué representa ese 41.000? Bueno, ese 41.000 es el ingreso promedio, bien, en los empleados de la muestra. Es decir, es el ingreso promedio que se obtuvo en esos 50 empleados. Bien, esa es la estimación puntual. Pero fíjense que en realidad a mí no me está pidiendo que obtengamos una estimación puntual, sino que lo que me pide es que obtengamos una estimación por intervalos de confianza, ¿bien? Y entonces, esa estimación por intervalos de confianza me va a dar un intervalo numérico que va a estar centrado en la estimación puntual, ¿bien? Y al cual yo voy a conocer con qué confianza ese intervalo va a cubrir al verdadero valor del parámetro. ¿Cuál es la principal diferencia entre una estimación puntual y una estimación por intervalo de confianza? Bueno, que si yo uso una estimación por intervalo de confianza, voy a tener más ideas sobre la precisión de la estimación, ¿sí? Porque estos 41.000, que es una estimación puntual, yo no sé qué tan cerca está el verdadero valor del parámetro, ¿bien? Entonces, nosotros pudiendo dar una estimación por intervalos de confianza, vamos a poder hablar de la precisión que va a tener esa estimación, que va a venir dada por justamente la amplitud que va a tener el intervalo, y además voy a poder tener un nivel de confianza con el cual yo voy a estar segura de que ese intervalo va a cubrir al verdadero valor del parámetro, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a este ejercicio en particular. Nos dice que estimemos mediante un intervalo de confianza del 95%, el sueldo promedio de todos los empleados de esa empresa, ¿sí? Entonces, acá les estoy mostrando la solución. Fíjense, la variable que no la mencionamos es el sueldo de todos los empleados de la empresa. La media poblacional dijimos que era el sueldo promedio de los empleados de esa empresa. El nivel de confianza sabemos que es 1 menos alfa, en este caso es 0,95. Y entonces, lo primero que yo tengo que pensar para poder armar ese intervalo de confianza es cómo se distribuye el estimador, ¿sí? ¿Cómo se distribuye la media? Nosotros dijimos que el estimador era la media muestral, ¿no? Entonces, ¿qué distribución tiene la media muestral? Es la primera pregunta que tengo que hacer cuando yo voy a armar ese intervalo. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que, bueno, se había tomado una muestra de tamaño 50. Entonces, por lo que vimos en la unidad anterior, ustedes saben que por teorema central del límite, como el tamaño de la muestra es grande, la media muestral se va a distribuir normal, ¿y con qué parámetros? Bueno, con mu, que es la media poblacional, y el desvío, que va a ser igual al desvío poblacional de la variable original x sobre raíz de n. ¿Bien? Entonces, otro dato a tener en cuenta, fíjense en el enunciado que no nos dice nada acerca de cómo se distribuye la variable original x, ¿sí? En ningún lugar nos dice que la variable, es decir, los sueldos de los empleados tienen una distribución de tal tipo, ¿sí? Eso no lo dice en ningún lado. Y un dato que sí nos dice que es importante es que se conoce el desvío estándar, ¿sí? Cuando dice se conoce el desvío estándar de la variable estudiada, lo que nos está diciendo es que el desvío poblacional es conocido, ¿bien? Ese desvío poblacional es de 5.200 pesos. Entonces, ya dijimos que queremos estimar el parámetro media poblacional mu, y además sabemos que sigma es conocido, ¿bien? Entonces, ahí me parece que está volviendo a hacer el ruidito. Ustedes avísenme, no me di cuenta, apoyo el brazo y se genera ese ruido. Bueno, entonces, tenemos intervalo de confianza para mu, ¿sí? Con una confianza del 95%. Bien, ustedes, voy a agrandar un poquito el tamaño, se ve medio chiquitito. Ahí estamos. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos estimar a la media poblacional mu y que el desvío poblacional es conocido, ustedes ya vieron en la teoría y deducieron cómo se obtiene ese intervalo de confianza. ¿Sí? Lo que dijimos es que siempre el intervalo de confianza va a estar centrado en la estimación puntual, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la estimación puntual? Dijimos que era 41.000, ¿bien? Entonces, fíjense, a la media muestral
que es 41.000, le vamos a sumar y restar un margen de error, ¿sí? ¿Y cómo se compone ese margen de error? Bueno, se va a componer por, en un lado, un valor de una tabla, ¿sí? En este caso nosotros dijimos que el estimador se distribuía normal. Entonces, ese valor de la tabla, ese valor Z, que acá ya está estandarizado, lo vamos a sacar de la distribución normal estándar. Y ese margen, ese valor de Z lo voy a multiplicar por el error estándar, ¿sí? Y el error estándar es justamente el desvío estándar de el estimador, ¿sí? Y nosotros dijimos que el desvío del estimador es sigma sobre raíz de n. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, dijimos la estimación puntual ya la conocemos, lo que tendríamos que calcular es este valor Z que acumule una probabilidad de 0,975, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad estamos buscando Z de 1 menos alfa sobre 2. Es decir, que si 1 menos alfa era 0,95, y esto es el nivel de confianza, yo sé que alfa, es decir, el nivel del riesgo, es 0,05. Y entonces, 1 menos alfa sobre 2 es 0,975. ¿Bien? Entonces, yo quiero buscar el valor de la normal estándar que acumule una probabilidad de 0,975. Y bueno, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor? Vamos a la tabla de la distribución normal estándar y busco esa probabilidad 0,975, ¿sí? Si ustedes buscan, eso teníamos que ir a la segunda página de la tabla. Bien. Por acá, ¿sí? 0,975. Acá tenemos la probabilidad. Bueno, ¿cuál es el valor de Z? ¿Cuál es el valor de la normal estándar que acumula esa probabilidad? Bueno, es 1,90, y fíjense, el último decimal lo sacamos del encabezado, 1,96, ¿sí? Entonces, ya encontramos cuál es el valor de la distribución normal estándar que acumula una probabilidad de 0,975, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por el desvío poblacional, que en este caso es conocido, por eso estamos usando sigma, si no, tendríamos que usar S, que es el desvío en la muestra, pero en este caso es conocido, entonces vamos a aprovechar y vamos a usar ese valor, que es 5200, ¿sí? Dividido la raíz de n. Bueno, el tamaño de la muestra habíamos dicho que se había sacado una muestra de 50 empleados, ¿sí? Entonces, reemplazando en esta fórmula, lo que vamos a obtener es este intervalo numérico, ¿sí? Ese intervalo de confianza está centrado en la estimación puntual. Es decir, a la estimación puntual, que es 41.000, le sumé y le resté un cierto margen de error, ¿sí? Ese margen de error que le sumé y le resté es 1441,37. Y obtuvimos entonces este intervalo. Bien, ahora, ¿cómo se interpreta este intervalo? Bueno, yo voy a decir que con una confianza del 95%, el promedio del sueldo de todos los empleados de la empresa va a estar cubierto por este intervalo que encontré yo acá, ¿sí? Así es como deberíamos interpretar a ese intervalo de confianza. ¿Bien? Entonces, fíjense que ya no, para estimar ese parámetro desconocido no usamos un único valor, sino que usamos un conjunto de valores, ¿bien? Un intervalo numérico. Perfecto, hasta acá venimos bien, ¿se entendió entonces el primer ítem del ejercicio 2? Bien, bárbaro, entonces vamos al ítem B. Frénenme, o Juan, si vos querés ir agregando algo que me olvide, cualquier cosa, interrumpime. Sí, todo bien, muy bien. Bárbaro. Se entiende. Vamos entonces con el ítem B. Ahora nos dice, ¿cuántos empleados deberían estudiar en una muestra si se desea reducir el margen de error en la estimación anterior en un 20%? ¿Sí? Entonces, fíjense que me está pidiendo cuántos empleados se deberían estudiar, es decir, cuánto debería ser el tamaño de la muestra si se desea reducir el margen de error en la estimación anterior en un 20%. Entonces, para poder responder esto, primero tengo que tener en claro cuál es el margen de error
de la estimación anterior, ¿cuál sería el margen de error? ¿Se acuerdan que el margen de error es aquello que sumamos y restamos a la estimación puntual justamente para generarme ese intervalo? Muy bien, Candela, 1441,37, ¿sí? Es este valorcito que obtuvimos acá, que sale de hacer el valor de tabla por el desvío sobre raíz de n, ¿bien? Es decir, el valor de tabla por el error estándar, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros encontramos cuál es el margen de error, que ya sabemos que es 1441,37, lo que vamos a hacer es generar el margen de error pretendido. Fíjense que lo que nos decía el enunciado es que yo quiero calcular un tamaño de muestra si el margen de error en la estimación anterior es un 20%, ¿sí? Entonces, vamos a reducir el margen de error anterior en un 80%. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el margen que obtuvimos anteriormente lo vamos a multiplicar por 0,80, ¿sí? Entonces, el nuevo margen de error, ¿cómo lo vamos a obtener? Haciendo el margen de error de la estimación anterior por 0,80, ¿sí? Eso nos da 1153,10. Entonces, esta fórmula del tamaño muestral que aparece acá, en realidad sale de despejar n de nuestro margen de error, ¿sí? Es más, no es necesario ni siquiera que se la acuerden de memoria, ustedes la pueden, cuando tienen esta formulita acá, es decir, nuestro margen de error es igual a esto, yo lo que hicimos acá es despejar n, ¿bien? Entonces, nos da un nuevo margen de error y lo que nosotros queremos calcular es el tamaño muestral. Bien, fíjense, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el valor de tabla ya sabemos que es 1,96, porque la confianza, el nivel de confianza no cambió, entonces el valor de tabla va a seguir siendo lo mismo. Ese 1,96 lo multiplico por el desvío poblacional, que es 5.200, y lo voy a dividir por el margen de error nuevo, que es 1153,10. ¿Bien? Entonces, a ver, antes ustedes ya están viendo, ¿no? Acá el resultado. Pero en realidad, antes de hacer la cuenta, ustedes ya deberían haberse dado cuenta que si yo achico el margen de error, y cuando yo digo, bueno, hago más pequeño el margen de error, en realidad la amplitud del intervalo va a ser más chiquita, ¿sí? La estimación va a ser más precisa. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el tamaño de la muestra en comparación a lo que calculamos en el ítem A? Bueno, ese tamaño de la muestra tiene que ser mayor, ¿sí? Porque si yo achico el margen de error, eso lo pueden ver directamente desde la fórmula, ¿sí? Si yo achico el margen de error, no me queda otra que para poder achicarlo, agrandar este tamaño muestral, ¿sí? Porque si yo agrando el tamaño muestral, este cociente se hace más pequeño, ¿sí? Entonces, ustedes antes de calcular ese tamaño muestral, ya saben que si yo doy un nuevo margen de error que va a ser más pequeño que el anterior, entonces necesariamente el tamaño de la muestra va a tener que ser más grande. Fíjense que pasamos de tener un tamaño de muestra de 50 empleados a necesitar un tamaño de muestra de 79, ¿sí? Fíjense que en realidad el tamaño muestral era 78,12, pero nosotros siempre vamos a aproximarlo al entero siguiente, ¿sí? Acá no es que redondeamos al valor, porque ustedes ven 78,12 y entonces podrían decir que es 78. No, si yo quiero obtener ese margen de error, necesito sacar una muestra de 79 empleados, porque si sacara una muestra de 78 empleados, entonces no voy a llegar a ese margen de error que definimos antes. Entonces es preferible pasarnos un poquito y decir, bueno, voy a sacar una muestra de 79 empleados para poder asegurar que el margen de error de la estimación va a ser este, 1153,10. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver qué nos decía el ítem C. Bueno, un poco lo que charlamos recién, dice, ¿qué sucede con la precisión de la estimación cuando aumenta el tamaño de la muestra y se mantiene el mismo nivel de confianza? ¿Sí? A ver, si yo aumento el tamaño de la muestra, siempre para poder pensar eso, lo que tienen que hacer es revisar la fórmula, en este caso el margen de error. Entonces, el margen de error dijimos que era este valor de tabla
por el desvío poblacional de la variable original x sobre raíz de n. Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra, ¿bien? Este error estándar, es decir, el desvío del estimador sigma sobre raíz de n, se va a hacer más chiquito, ¿sí? Si n es más grande, este cociente se va a hacer más chiquito. Y entonces, si este cociente se hace más chiquito, el margen de error va a ser más chico. Y si el margen de error es más chico, justamente la amplitud del intervalo va a ser más chica. Y entonces la estimación va a ser más precisa, que es justamente lo que les dice en el ítem C. Entonces, fíjense, manteniendo fijo el nivel de confianza, la precisión de la estimación aumenta cuando aumenta el tamaño de la muestra, ya que entonces disminuye el margen de error y por lo tanto la amplitud del intervalo, ¿sí? Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra, ¿qué ocurre con la amplitud del intervalo? Bueno, lo que va a ocurrir con la amplitud del intervalo es que se va a hacer más chiquita, y si la amplitud es más chica, entonces la estimación es más precisa. ¿Bien? Vamos al ítem D. Dice, ¿cuál sería el nivel de riesgo si se desea reducir la amplitud del intervalo obtenido en el punto A en un 20% manteniendo el mismo tamaño muestral? ¿Bien? Entonces, ahora nos pide calcular el nivel del riesgo. ¿Quién sería el nivel del riesgo? ¿Qué es lo que tendríamos que calcular? Alfa, muy bien, Marina. Tendríamos que calcular alfa, ¿sí? Y ese alfa en realidad está contenido dentro de ese valor z, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos despejar en la fórmula para obtener el alfa. Fíjense. Entonces, bueno, dice, se debe hallar el nivel del riesgo alfa que se obtendría si se desea realizar la estimación con el mismo tamaño muestral, es decir, que vamos a seguir tomando el tamaño de muestra de 50 empleados que consideramos en el ítem A, pero reduciendo el margen de error del punto A en un 20%, ¿sí? El nivel del riesgo interviene en la expresión del margen de error a través de ese valor z de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos de la fórmula del margen de error. En primer lugar, lo que voy a buscar yo es despejar z de 1 menos alfa sobre 2 para después encontrar directamente el valor de alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el margen de error en el punto A? Bueno, ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Era 1441,37. ¿Se acuerdan que lo obtuvimos en el ítem A? Que era aquel valor que sumábamos y restábamos en la estimación puntual. Entonces, ya sabemos que el margen de error en el ítem A es 1441,37. El margen de error pretendido, de nuevo, dice que se desea reducir ese margen de error en un 20%. Entonces, si decido reducirlo en un 20%, lo que hacemos es multiplicar este margen de error por 0,80, o sea que este va a ser nuestro nuevo margen de error. Ya sabemos que E va a ser igual a 1153,10. ¿Bien? Entonces, fíjense, el margen de error es igual al valor de la tabla, en este caso la normal estándar, por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Entonces, lo que hago es despejar z. Fíjense, entonces, ¿qué hacemos para despejar z? Bueno, este sigma sobre raíz de n que está multiplicando a z, lo paso dividiendo, ¿sí? Cuando lo pasamos dividiendo, me termina quedando e por raíz de n sobre sigma, ¿sí? Entonces, z de 1 menos alfa sobre 2 es el margen de error por raíz de n sobre el desvío, ¿sí? Entonces reemplazamos, ya sabemos que el margen de error, el nuevo margen de error, es 1153,10. Sabemos que n era 50 y que el desvío era 5200. Entonces, z de 1 menos alfa sobre 2 es igual a 1,57. ¿Bien? ¿Y qué nos está diciendo que z es igual a 1,57? En realidad lo que yo estoy diciendo es que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,57 es igual a 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Es decir, este valorcito de z, 1,57, es el valor que acumula una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2.
¿sí? Bien, estoy viendo que están preguntando en el foro. Bueno, Juan, vos te encargas de ir contestando y si no, cualquier cosa me frena. Entonces, ¿bien? De nuevo, repito eso porque por ahí les cuesta verlo. Un valor de z de 1 menos alfa sobre 2 igual a 1,57, lo que me está diciendo es que la probabilidad de que z sea menor o igual a este valorcito 1,57 es 1 menos alfa sobre 2. Es decir, 1 menos alfa sobre 2 es la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,57, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que hacer el camino inverso, es decir, yo tengo que buscar cuál es la probabilidad tal que z sea menor o igual a 1,57. ¿Y dónde voy a ir a buscar eso? Bueno, en la tabla de la distribución normal estándar, ¿sí? Entonces, vamos a la tabla y busco el valor 1,57, ¿sí? Busco el valor de z igual a 1,57, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad acumula ese valor de z? Bueno, fíjense que es 0,9418, ¿sí? Entonces, volvemos a la solución. Fíjense, probabilidad de que z sea menor o igual a 1,57 es 0, acá esto está mal, 0,9418, ¿sí? Acá sí está bien escrito. Entonces, la probabilidad esa 1 menos alfa sobre 2 es 0,9418. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar el valor de alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, este 1 lo pasamos restando, ¿sí? Y después voy a tener que multiplicar por menos 2 para encontrar el valor de alfa. Cuando ustedes hacen esa cuentita, entonces van a encontrar que el nivel del riesgo es 0,1164, ¿sí? Fíjense que cuando yo disminuyo el margen de error, es decir, mi estimación es más precisa, lo que ocurre justamente es que aumenta el nivel de riesgo, ¿sí? Porque si aumenta el nivel de riesgo, es lo mismo que decir que disminuye el nivel de confianza. Y es lo que dice un poco acá, fíjense, entonces disminuir el margen de error implica aumentar el nivel de riesgo a un 11,64%, es decir, que el nivel de confianza resultante va a ser 88,36%, ¿sí? ¿Se entendió? Por ahí cuesta un poco entender cómo se calcula ese nivel del riesgo. Pero fíjense que en realidad lo que hacemos siempre es despejar a partir de la fórmula del margen de error, ¿sí? Bien, ¿alguien quería preguntar algo? No sé si, Dolores, la aclaración que te di en el chat fue suficiente. Amplitud del intervalo y margen de error es lo mismo. Bien, ahí veo que le contestaste. Sí, Dolores, no sé si querés, si quedó claro. En realidad, lo que no entendí es por qué si dice se decide reducir la amplitud del intervalo, usamos el margen de error. Claro, fuimos directo al margen de error y vos preguntás por qué. Yo había usado el doble del margen de error porque como decía amplitud del intervalo, había entendido eso. Está bien, es lo mismo igualmente. O sea, vos podés reducir el doble, o sea, la amplitud del intervalo, pero después cuando vas a buscar en la fórmula de relacionar con n o con el nivel de riesgo, vas a tener que usar la fórmula del error de muestreo, que va a ser la semi-amplitud del intervalo. Claro. Ahí, 83, ¿en dónde dicen? ¿Por qué 83? Fíjense que es 1 menos alfa. Alfa es 0,1164, entonces, por lo tanto, 1 menos alfa va a ser 0,8836. Claro, lo que dice en ese renglón, digamos, lo que calcula es el nivel de confianza en base al nivel de riesgo, o sea, les da alfa y lo que obtiene es 1 menos alfa, por eso 88,36%. Bien, sí, está buena la pregunta de Dolores porque yo a lo mejor no lo había aclarado. Fíjense que dice cuál es el nivel de riesgo si se desea reducir la amplitud del intervalo obtenido en el punto A en un 20%. Es lo mismo, Dolores, vos podés calcular la amplitud del intervalo, ¿sí? A eso le calculás
lo reducís un 20%, o sea, lo multiplicás por 0,8, pero después cuando aplicás la fórmula, en realidad vos ibas a usar el margen de error, es la semiamplitud del intervalo. Por eso a ese resultado lo tenés que dividir por 2. ¿Se entiende, Dolores? Sí, sí, ahí lo entendí. Me faltó hacer esa relación entre el margen de error y el intervalo. Como Claro. que no sabía dónde poner el valor, por eso, porque no había hecho esa relación. Gracias. Bien. Ahí, Perfecto. Patri, si querés, yo presento ahora, como voy a presentar el ejercicio 7, lo resuelvo Sí. yo, si querés presento ahí en la... empiezo a Dale. presentar pantalla. Dale, perfecto. Ahí veo Luis que pregunta, ¿nivel de confianza y margen de error es lo mismo? No, nivel de confianza es 1 menos alfa, y es la probabilidad que se tiene de que el intervalo cubra el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Eso es el nivel de confianza. Entonces, que lo vamos a llamar 1 menos alfa, que generalmente los niveles de confianza son de 0,90, 0,95, 0,99, porque uno quiere tener una alta probabilidad de que el intervalo que uno está construyendo cubra ese valor del parámetro que está estimando por este intervalo. El margen de error es aquello que uno suma y resta. Ahora, a ver, voy a presentar. Dale. ¿Sí? Acá, ¿ven? ¿Se llega a ver la pantalla? Sí. Acá tenemos el margen de error. Sí, Juan, se ve. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que es el margen de error, que nosotros sumamos y restamos a la estimación puntual, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno hace la amplitud del intervalo, imaginen a ver si lo veo en otro. No. Bueno, pero es con tstudent, vamos más acá. Acá tenemos, ¿no? La estimación puntual más menos el error estándar, ¿sí? Vieron que ahí teníamos que el punto medio del intervalo iba a ser esa estimación puntual de 41.000. Entonces, si nosotros hacemos límite superior del intervalo, va a ser el valor de la estimación puntual más el error. Y el límite inferior va a ser la estimación puntual menos el error. Cuando hagamos esa diferencia del límite superior sobre menos el límite inferior, nos va a quedar 2 veces el error, ¿sí? Entonces es por eso que cuando uno reduce la amplitud de un intervalo, lo que reduce el error, el margen de error o error de muestreo que tiene ese intervalo, ¿sí? O sea, lo que está reduciendo es esto que está acá. ¿Está? Reducir ese error o ese margen de error. ¿Qué significa? Que el intervalo sea más angosto, porque si nosotros tenemos una estimación puntual y le sumamos y le restamos este error, cuanto más grande sea este error, ¿qué se va a significar? Voy a abarcar mayor cantidad de números, un intervalo más ancho. Ahora, si yo quiero hacer una estimación y doy un intervalo muy ancho, por ahí esa estimación no es muy buena, ¿sí? Lo que uno quiere es que sea ese intervalo lo más angosto posible, que sea más preciso, ¿sí? La precisión, ¿qué significa? Que el intervalo sea angosto, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo a este problema, para volver un poco en el problema y no hablar sobre el aire, nosotros queríamos estimar en el ejercicio 2 el sueldo promedio de los empleados de la empresa. Y construimos un intervalo, ¿sí? Que fue desde los 39.301 pesos a los 42.698 pesos, ¿sí? Si yo hago una estimación donde abarco desde los 20.000 a los 70.000, ya ese intervalo es muy ancho. Y estoy dando poca información sobre el sueldo promedio. ¿A quién puede interesarle que yo le diga, y yo tengo una confianza de que el sueldo promedio va de 20.000 a 70.000 pesos? Es como que no estoy dando ni siquiera información. Entonces uno cuando construye la estimación por intervalo de confianza, quiere que ese intervalo sea lo más angosto posible, que significa tener precisión. ¿Cómo se logra la precisión? Justamente haciendo una reducción es el margen de error. ¿Cómo se logra la reducción de ese margen de error? Y hay dos caminos. Fíjense que para reducir este valor de error, habría que reducir o esto que está acá o esto que está acá, porque vemos que es un producto de dos factores. Y para que este número E se haga más chico, habría que reducir alguno de los factores. Una forma de reducirlo es esta.
reducir este factor. Ese factor es un factor de Z. ¿Cómo se reduce? Vimos que, y esto estaba en las clases teóricas y también ahora hicimos un solo ejercicio, ¿no? Pero el intervalo que nosotros armamos, ¿de cuánto fue? Del 95%. Y al ser del 95%, ese Z fue 1,96. Si el intervalo que armábamos era del 90%, es decir, una confianza menor, ¿cierto? Porque pasó de 95 a 90, ese multiplicador hubiese sido 1,64. Es una forma de reducirlo. Estoy haciendo un intervalo más preciso, pero para lograr lo que estoy perdiendo, confianza. ¿Sí? Ese es un camino. Entonces, ¿cómo puedo reducir la amplitud de un intervalo? ¿Qué significa, o lo mismo, decirlo de otra forma, cómo hago más preciso un intervalo? Bueno, perdiendo confianza. Suelo decir yo, sacrificando confianza. Y a veces no es bueno. Pasé de tener un intervalo del 95% a uno del 90%, que fue lo que nos pasó acá, para reducir la amplitud del intervalo. Un 20% que pasamos de un nivel de confianza del 95 a uno del 88,36, si no recuerdo mal. Esa fue una de las alternativas, perder confianza. La otra alternativa, ¿cuál fue? La que hicimos en el ítem B. Reducimos el error, pero no perdiendo confianza, sino que haciendo más chico este número. Esto es un cociente entre dos valores, esto es un desvío estándar. Eso no lo puedo determinar, no lo puedo manejar yo. Eso no está en manos del investigador. Es inherente a lo que pueda hacer el investigador porque es parte de los datos. Lo que sí puedo manejar es esto. ¿Cómo logro que este cociente sea más bajo? Esto no lo puedo hacer más bajo yo, pero esto sí lo puedo aumentar de manera que el cociente sea más bajo. ¿Sí? Entonces esas son dos cuestiones fundamentales que estaban en esta parte teórica, ¿sí? Que tienen que recordar siempre. ¿Cómo se logra una mayor precisión en una estimación por intervalo de confianza? Hay dos caminos. O sacrifico confianza, por así decirlo, ¿sí? Pasamos de un 95 a un 90, por ejemplo, o de un 90 a un 88 o un 85, o aumento el tamaño de la muestra. ¿Ya está? Eso para cerrar, vieron que a mí a veces... Pero, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Y eso es lo que estuvimos viendo en el ejercicio. Aclaré un poco más porque el ejercicio 7 es bastante más corto, entonces no quería que sea tan injusta la distribución del tiempo también con la profesora. ¿Sí? Cuando me dijo que repartíamos así, después dije, uy, pero el ejercicio de hoy es mucho más largo. Bueno. ¿Está? Perfecto, Juan, súper clara la aclaración, sería más. Bueno, entonces, sí, yo porque veía, mientras vos iba explicando, digo, bueno, ya que está, fui abriendo la parte teórica ahí para que vieran eso. Estamos repasando esta parte, ¿sí? En ese ejercicio. Bárbaro. Y ahora, para el ejercicio 7, lo que vamos a hacer, vamos al 7. Tenemos acá un corte de un... En una empresa se registraron los tiempos requeridos para realizar ciertas tareas administrativas en los diferentes puestos de trabajo en los que se efectúan las mismas actividades. Se realizó un muestreo en 7 puestos obteniéndose los siguientes tiempos. Y tenemos ahí tiempos en minutos, ¿sí? 1,9 minutos y ahí tenemos las 7 observaciones. El ítem A nos pide algo que podríamos haber hecho prácticamente al inicio del cuatrimestre, ¿no? Porque nos pide calcular el tiempo promedio y el correspondiente desvío estándar. Esos valores, tiempo promedio y desvío estándar, son para que una población, para una muestra, yo dejé de ver el chat y capaz que no veo si me responden o no. ¿Para una muestra sería? Para una muestra de tamaño 7, ¿cierto? Entonces van a ser, cuando yo los calcule, voy a obtener dos estimaciones puntuales. Una estimación puntual que va a ser el tiempo promedio. Y otra estimación puntual, que por ahí nosotros no hablamos mucho, pero una estimación puntual que es la estimación del desvío estándar. ¿Sí? Surgen de una muestra. ¿Eso lo ven todos? ¿Sí? Si lo calculan, yo no tengo acá, ya tengo el resultado, ¿sí? Pero tenemos que sumar, como hicimos por cualquier mecanismo, por alguna aplicación o con la calculadora, como fuera, tendría que cargar estas 7 observaciones y calcular promedio y desvío estándar. En el caso de que usara la calculadora, tengo que recordar que es la opción
3 o aquellas opciones donde figuraba S de X y no sigma porque está proveniendo de una muestra, ¿sí? ¿Está? Si realizáramos esos cálculos, si ustedes son pocos datos, quizá lo pueden hacer, pero el resultado ya lo tenemos acá. Eso nos da 2,43. Bueno, ahí veo, yo a veces soy un poco desordenado, no definí varias cosas. 2,43 es la estimación puntual del tiempo y 0,62 el desvío estándar. Si nosotros pensamos, bueno, ¿qué variable estamos midiendo? El tiempo requerido para hacer ciertas actividades. En el ítem B en particular, y por eso quizás no me avancé a definir estas cuestiones, en el ítem B nos dice que construyamos un intervalo de confianza de 95% para el tiempo promedio para realizar las tareas administrativas en los diferentes puestos de trabajo, suponiendo que los tiempos se distribuyen normalmente. Vamos a desglosar por parte entonces esta cuestión. Yo tengo que hacer una estimación por intervalo de confianza. Para hacer la estimación, primero, tengo que saber, más allá de que me lo pidan o no, saber qué es lo que estoy estimando. ¿Cuál es mi parámetro de interés? Quiero estimar tiempo promedio. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que tener en claro. En nuestro caso en particular, en este curso, ¿qué vamos a ver? Estimaciones para promedios poblacionales y proporciones poblacionales. ¿Está bien? En este caso, bueno, no voy a estimar una proporción, sino un tiempo. Un promedio, que es el tiempo promedio. Hay una variable X, que son los tiempos, ¿sí? Y tenemos la variable. Volví, cierto que es el Word. Tenemos una variable que es el tiempo, ¿sí? Tenemos el parámetro, que es tiempo promedio, para realizar las tareas, y yo acá lo agregué, tenemos un estimador, que ¿quién es el estimador? Aquel procedimiento que yo voy a usar para obtener estimaciones puntuales. El estimador puede ser cualquiera, y en realidad lo ideal es que sea el estimador que goza de las propiedades, que son esas 4 que vimos en teoría. Sabemos que un buen estimador de mu es X raya, la media muestral. Juan, perdón que te interrumpa. Ahí una alumna pide si podés agrandar un poco la pantalla. Bueno. Gracias, Pati, porque yo no estoy viendo el... Dale, sí, yo te aviso. Siempre voy por este lado y después digo, ¿por qué voy por acá si es más rápido? Pero siempre voy allá. Ahí va. Entonces tenemos una variable tiempo, ¿sí? Para realizar las tareas. Mi parámetro a estimar es tiempo promedio. El estimador que voy a usar es tiempo promedio en muestras, en este caso de tamaño 7, ¿sí? Y esto yo siempre juego mucho con estas palabras. Y acá, fíjense que yo tengo mu, X raya, pero mayúscula, como una variable, y X raya minúscula, como un número. Esto es promedio, y esto es promedio. Profe, ¿por qué no usa una sola letra? Porque son 3 cosas totalmente distintas. Promedio poblacional, la variable aleatoria media muestral, y un valorcito que surgió en una muestra en particular. ¿Sí? Esto que está acá, ¿por qué decimos? Esto varía de muestra a muestra de tamaño 7. En particular, la muestra seleccionada me dio este valor. ¿Que cómo lo conozco a este valor? Además de media muestral. ¿Qué es esto? ¿Una estimación? ¿Cómo? Puntual. Puntual, muy bien. O sea, y acuérdense que la estimación puntual, ¿qué es? Asignar un único valor al estimador del parámetro. El estimador del parámetro es este. El tiempo promedio muestra de tamaño 7. En mi muestra en particular que yo seleccioné, me dio 2,43. Esa es la estimación puntual. ¿Sí? Y acá tenemos el desvío, que usamos la letra S porque provino de una muestra. ¿Qué particularidad tiene esta muestra? El tamaño de esta muestra, ¿cómo es? ¿Es una muestra muy grande? Es menor que 30. Es una muestra que se suele decir una muestra chica, ¿sí? Ahora, nosotros para hacer siempre estimaciones, tenemos que saber cómo es la distribución del estimador que voy a usar, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros
siempre planteamos como la distribución del estimador y después construimos lo que se llama la estadística pivote. Esta estadística pivote que está acá, ¿sí? No surge de la nada. En realidad surge de que el estimador que usamos tiene una distribución normal. Ese estimador tiene una distribución normal, pero si X es normal, sabemos que se distribuye normalmente para cualquier tamaño de la muestra. Si no sabemos nada sobre X, tenemos que pedir muestras grandes para usar el teorema central del límite. Acá no tenemos muestras grandes, porque es una muestra de 7, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta situación? ¿Qué nos dice el ejercicio en los enunciados? En el ítem B en particular. Yo ahora vuelvo al enunciado, pero estoy llegando en la teoría a donde quiero llegar. El enunciado que nos decía. Uy, el profe estaba medio mareado. Construye un intervalo de confianza para el tiempo promedio, para realizar la D, suponiendo que los tiempos se distribuyen normalmente. ¿Quiénes son los tiempos? Aquella variable X. Sabemos que la variable X se distribuye normal, por lo tanto, ¿sí? X media se va a distribuir normal. ¿Eso lo ven todos? ¿Sí? Esto es lo que vimos en la unidad 5. Si X se distribuye normal, X media se va a distribuir normal. ¿Con qué parámetro? Mismo parámetro de centralidad, y el error, el desvío estándar va a ser el desvío estándar de la población particionado raíz de n. ¿Sí? Ahora, como sigma es desconocido, ¿sí? Voy a utilizar S, que es la estimación puntual de sigma. ¿Y por qué digo que sigma es desconocido? Porque en el enunciado, en ninguna parte habla de un sigma conocido. Vieron que en el ejercicio 2 que acabamos de hacer decía, si bien lo presentaba como sigma, ¿sí? Lo podría haber dicho de otra forma, pero dice, además conoce que la desviación estándar de la variable es 5.200 pesos, y no poner la letra sigma. ¿Sí? Acá fue como generoso que puso la letra sigma. Podría no haberlo dicho, y yo me tengo que dar cuenta que es sigma. Porque dice, conoce que el desvío estándar de la variable es sigma. No lo está calculando en una muestra. Nosotros, en el ejercicio que estamos haciendo, no nos dice que viene, que se conoce, que se sabe por experiencias anteriores, ni mucho menos, sino que lo estamos calculando en una muestra. Entonces, no es sigma, es S. ¿Sí? Eso es fundamental. Porque entonces cuando yo construya esa estadística pivote, en vez de poner sigma acá, estoy poniendo S. Cuando pasa eso, ¿sí? Cuando yo utilizo S, el tamaño de muestra es menor que 30 y la variable X se distribuye normal, esas tres condiciones, es cuando yo uso, ¿sí? Que es lo que está acá en texto, cuando yo voy a usar para la construcción de mi estimación por intervalo de confianza, en vez de la Z, la T. ¿Sí? Y es este el caso en que nos pasa esas tres cuestiones. Tenemos un tamaño de muestra menor que 30, la variable X se distribuye normalmente, y el sigma es desconocido porque no hay ningún dato, y estamos usando S como para estimarlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la estimación que vamos a usar también nos pide un intervalo de confianza del 95%. Entonces, el nivel de confianza es 0,95. Por lo tanto, el nivel de riesgo es 0,05. Y esto siempre es importante, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero entonces 1 menos alfa sobre 2 es 0,975. ¿Sí? Esto ya lo había repasado anteriormente. Corresponde emplear la distribución T-Student por lo que mencionamos recién, que estaban en forma simultánea esas tres condiciones, y para armar el intervalo de confianza, lo único que cambia en realidad es no la forma en la construcción, sino qué distribución voy a usar. La construcción va a ser igual, estimación puntual más menos el margen de error. Ahora en el margen de error, fíjense que en vez de usar una Z, uso la T. Y el error estándar del estimador, el desvío estándar del estimador, es prácticamente igual, pero en vez de poner sigma, pongo S porque a sigma no lo conozco, uso la S. ¿Sí? Que vean la letra S no implica siempre que esté la T-Student. Siempre acuérdense que tienen que estar las tres condiciones. Que N sea menor que 30, sigma desconocido, y que X se distribuya
de manera normal. ¿Está hasta ahí? Ahora esa T de Student, fíjense que tiene no solo el nivel de confianza, ahí está asociado, no el nivel de confianza, sino este 1 menos alfa sobre 2 que habían asociado con la Z. También aparece esto que está acá. Eso que está acá, que es n menos 1, se llaman los grados de libertad de la distribución T de Student, ¿sí? Que es el parámetro de la distribución T de Student. En nuestro caso, n es 7, fíjense que, o sea, está en función del tamaño de la muestra. Es n menos 1. Así que vamos a tener estimación puntual más o menos una T con 6 grados de libertad y que acumula 0,975. Este concepto de acumula es el mismo que usamos para la distribución Z, ¿sí? En eso no cambia. Y después S sobre raíz de n. Ahora acá cambió 2,43, era la estimación puntual que obtuvimos. Este valor ahora lo vamos a buscar en tabla y vamos a ver cómo se busca. S es 0,62 sobre raíz de 7. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, creo que el 2,447 es lo que no sé de dónde sale. Ahí ahora eso lo vamos a ver. Nosotros en el aula ustedes ya lo tienen disponible. No sé si yo ya cerré el aula, sí. Pero está disponible la tabla T de Student. ¿Sí? Dentro de lo que está en los materiales de los archivos que hay de unidad 6, la parte A, se subió una tabla que es la tabla T de Student. ¿Está bien? Esa tabla está conformada. En las columnas de esto hay distintos tipos de tabla. Esta tabla nos dice, para darnos cuenta, tabla distribución T de Student, valores percentiles T sub P para distribución T de Student con B grados de libertad. Bueno, ¿qué dice todo esto? Acá nos marca un T sub P que está acá. O sea que T sub P sería un valor de la distribución T que acumula una probabilidad P. ¿Está bien? Y B dijo que eran los grados de libertad. Acá aparecen distintos T sub P y acá aparecen los grados de libertad. Este T sub P sería T de 0,995. En particular, nosotros habíamos visto que como el intervalo de confianza es del 95%, cuando hicimos esa relación, que siempre es importante hacerla, ¿sí? Cuando ya nos acostumbramos a trabajar con intervalo de confianza, sabemos que si el intervalo de confianza es del 95%, 1 menos alfa sobre 2 es 0,975. ¿Sí? Eso ya lo tenemos ahí. Entonces, lo que nos vamos a ubicar en esta columna, y no va a ser cualquier valor, sino aquel que corresponda a 6 grados de libertad. Ese 6 de donde surgía, que eran los grados de libertad, que en este caso son n menos 1. ¿Está bien? En la conjunción de esas dos valores de columna y fila, obtenemos el valor de distribución que nosotros estamos buscando. ¿Está bien? ¿Se entiende la búsqueda? 2,45 figura acá. En la solución me parece que está como más, está con más precisión. Está hecho desde otra tabla. Pero bueno, en el aula se subió esta. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Va a haber muy pequeña diferencia. ¿Se entendió eso? Fíjense que para distintos grados de libertad ese valor va cambiando. No es siempre el mismo. ¿Sí? Estamos usando otra distribución, pero fíjense la forma de la distribución. Es una distribución asimétrica, ¿qué les parece? Tiene unas ciertas características esta distribución. No sé si las conocen, pero las repasamos, ya las repasaron en teoría, ¿sí? Pero a ver si... Acá están las características. El campo de variación va de menos infinito a más infinito. Es simétrica alrededor del cero. Eso suena muy a la normal, estandarizada. Presenta mayor dispersión que la normal estándar. Es decir, que es más plana. ¿Sí? Esta es más achatada porque es más dispersa. Esa es la diferencia. Depende únicamente de un parámetro que son los grados de libertad. Cuando voy moviéndome en los grados de libertad, fíjense que va cambiando los valores. Depende de ese parámetro, grados de libertad. ¿Está? Y después dice algo importante acá, a medida que los grados de libertad aumentan, se aproxima cada vez más a la normal estándar. En particular, si ustedes repasan esta tabla, el último valorcito que está acá dice infinito. En realidad no hay infinito
grado de libertad, ¿sí? Pero si tendiera a aumentar cada vez más, vamos viendo que se va a aproximar a estos valores. Si hubiésemos trabajado con la distribución normal que habíamos hecho en el ejercicio 2, un intervalo de confianza del 95% se usa un multiplicador que era 1,96. Y está acá, en donde corresponde esta fila que corresponde acá a infinito, sería la normal estandarizada, los valores de la normal estandarizada. ¿Se entiende eso? Entonces de ahí surgió el 2,447. Después, al hacer el producto, bueno, obtenemos, esto está dando respuesta en verdad al ítem A, al ítem B, no al ítem A. Bien. Al resolver esto nos queda este intervalo de confianza, que voy a decir que con una confianza del 95% se estima que el tiempo promedio para realizar ciertas tareas está cubierto en este intervalo, o está comprendido entre 1,87 minutos y 2,99 minutos. ¿Está? ¿Se entendió? Yo dejé de ver el chat y por ahí siento que estoy solo, entonces, bien. Perfecto. Profe, Sí. tengo una pregunta. El 2,43, eso yo lo busco en la tabla de la normal. Ojo con ese 2,43 que está acá. Oh, perdón. ¿Ese 2,43 vos me referís a este? Sí. Esa es la estimación puntual que surgió de esta muestra, que surgió de haber calculado el promedio de estos valores. Claro, ¿y cómo yo sé que ese es el intervalo? Eso es lo que ahí me trabé. Cuando yo le hago... Vamos a repasar el concepto ahí. Nosotros tenemos que construir un intervalo de confianza, ¿sí? Para mu, para el promedio poblacional de un 0,95 o un 95% de confianza. ¿Cómo se construye? Estimación puntual, que ahí es donde yo saqué el 2,43. ¿Y de dónde lo saqué? De hacer el promedio de esos 7 valores, ¿sí? No me lo dieron como en el ejercicio 2 que me decía. Se sacó una muestra y se obtuvo que el sueldo promedio, si no recuerdo mal, era 41.000 pesos. Lo tuve que calcular, a mí me dieron las 7 observaciones y lo calculé. ¿Cómo sigue la construcción del intervalo? Más o menos un valor de distribución, que puede ser una Z o una T de student. ¿De qué va a depender? De lo que repasamos recién. El tamaño de la muestra, si n es menor que 30, x se distribuye normal y sigma es desconocido, va a ser una T. Si alguna de estas condiciones no se está dando, seguramente entonces estamos usando la Z. Y después multiplico por el desvío estándar del estimador. El estimador es X raya, por lo tanto el desvío estándar es sigma sobre raíz de n. Si no tengo sigma, uso S. Así es como yo construí el intervalo. ¿Sí? Pero ese 2,43, insisto, es un valor de estimación puntual que surge de la muestra. Muchas veces va a ser un dato, otras veces va a estar oculto dentro de los datos porque me dieron las observaciones, como este caso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, ahí cuando dices válida la construcción del intervalo de confianza, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo no sería válida? Y en realidad siempre a ver, para poder construir el intervalo de confianza se tiene que dar que el estimador tenga una distribución normal. ¿Sí? ¿Cuándo el estimador, nosotros lo vimos en la unidad 5, cuándo una media muestral va a ser normal? Si X es normal, como este caso, el estimador media muestral va a ser normal para cualquier tamaño de muestra. Ahora, si yo desconozco la distribución del estimador, como fue en el ejercicio 2, el tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande para que yo pueda aplicar el teorema central del límite y pueda construir el intervalo. ¿Sí? Porque si no, podría pasar que no lo puedo construir. Que esto está en una diapositiva, a ver si la engancho acá. Es como que veamos esta que está acá, este cuadrito. ¿Sí? Hay una situación en que yo no puedo usar esta metodología clásica para construcción de intervalos, que es esta situación. Desconozco cómo se distribuye X y N es menor que 30. Entonces ahí yo no puedo usar ninguna de las
situaciones que estamos viendo para construir intervalos de confianza. ¿Está? Esa es la situación, por eso lo dice. Se puede aplicar el intervalo. No sé si respondí, me parece que... Sí, gracias. De nada. Ahí está, ahí Álvaro preguntó, Francisco respondió. Bien, gracias Francisco. ¿Hay alguna pregunta? No sé si, a veces este tema es difícil, por eso pregunten si quieren. Uno no les ve las caras como para ver si están cara de satisfacción de que se entendió o cara de pánico, que no entendieron nada. Yo como que, profe, lo copié el ejercicio y después lo voy a tratar de procesar a ver si lo entendí. Bueno, está bien. Para cerrar un poco entonces estos ejercicios, acá decía B, pero A, pero era B en realidad. Para cerrar un poco esta cuestión, nosotros recuerden que hay dos tipos de estimaciones. Estimación puntual es asignarle un único valor numérico, que es esto que está acá. Eso en realidad es como tirar al blanco y pegué o no pegué en el centro. Entonces lo que hacemos es construir un intervalo, un rango de valores en el cual nosotros creemos que está el parámetro, que es lo que estamos haciendo acá. Ese intervalo depende de esta la amplitud de ese intervalo depende de dos cuestiones, el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y acá, si yo le dijera, si yo dijese, este intervalo me parece muy ancho, es muy poco preciso, no me gusta. El que me lo encargó me dice, no, a mí me gustaría algo más preciso. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las opciones? ¿Alguien se anima? Agrandar el tamaño de la muestra. Una de las opciones sería agrandar el tamaño de la muestra. Muy bien. Fíjense que si yo acá digo, bueno, voy a sacar 10 más. Ya acá voy a poner un 17. Por lo tanto, esto va a ser más chiquito y este numerito va a ser más chico. Así que a 2,43 le voy a sumar y le voy a restar algo más chico. Esa es una opción, la válida, agrandando tamaño de la muestra. Puede que esta muestra, supongan que en este caso no, porque no se destruye solamente tomar una medición, pero supongan que fuese una prueba donde se destruye la unidad elemental. Que estamos probando la resistencia de un cierto vidrio y para determinarla hay que destruirlo. Y la persona que me lo encarga me dice, no, 10 vidrios más no vamos a destruir para esto. ¿Qué otra opción me queda? ¿Hay otra opción? Bajar la confianza. Bajar la confianza. Fíjense que acá, si lo repasamos con la tabla T, que por ahí es más fácil de verlo, nosotros estábamos trabajando con una confianza del 95%, caíamos acá. Y el multiplicador que usamos, si bien ahí decía 2,447, sería 2,45, ¿cierto? O 2,447 es lo mismo. Si pasamos a tener una confianza en vez del 95%, del 90%, vamos a ir a esta columna. Y ya el multiplicador es 1,94. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos haciendo. Por lo tanto, si acá en vez de usar 2,44 usamos 1,94, este número va a ser más pequeño. Y va a ser más angosto el intervalo, por lo tanto más preciso. ¿Está bien? Que para valores de la distribución normal, cuando usamos la Z, un intervalo del 95% se usa 1,96. Uno del 90, 1,64. ¿Sí? El de 99%, 2,58. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Profe, le hago una pregunta capaz que tonta, pero No. en lugar de usar, por ejemplo, el 2,447, si yo uso el valor que está en la tabla, 2,45. Sí, me dan los valores más o menos aproximados a los que nos dieron, no nos dan exactos. Sí. Va a dar algo muy cercano, es muy leve la diferencia. Claro, bueno, esa es la consulta que No, tenía. no hay problema.
No hay Sí, problema. eso puede ser, probablemente la práctica se resolvió usando la aplicación en el celu, ¿viste? Así como ustedes la podían usar para calcular los valores de la distribución normal, también van a ver que en esa aplicación tienen la distribución test-student, entonces me parece que ahí en la aplicación da 3 decimales, por eso puede variar apenas un poquito los resultados, pero estaría bien de cualquiera de las dos. Ah, buenísimo, profe, gracias. Después cuando veamos la unidad 6B, van a ver que vamos a necesitar a veces el valor que está de este lado. Esto yo ya me adelanto, como que estoy abriendo el paraguas. Entonces, esta tabla, en particular, que es la que está subida al aula y es la que vamos a usar en las clases seguramente, tiene valores positivos y así generalmente en forma tradicional se han presentado siempre las tablas de distribución T-Student. Pero el valor que está acá es el que acumuló, en este caso, 0,975, ¿cierto? Que era 2,45. El que acumuló 2,5% es el opuesto de este, porque esta distribución es perfectamente simétrica alrededor del 0. Pasa lo mismo que con la distribución normal estándar. Acá solo figura el valor positivo, pero si yo necesitara el negativo, que en este caso no lo estamos necesitando, pero si lo necesitara, es el opuesto de este. Ya me abro el paraguas porque ya sé que viene prueba de hipótesis y bueno, es un tema ese después que por ahí confunde. Pero bueno, profe, con toda la información que me dio ya me quiere dar más información de otro tema, ¿no? A ver, Dolores. Sí, creo que Dolores se refiere a una pregunta de la guía teórica, que también está bueno que lo comentemos, Juan. Bueno, bien. Bien, A ver. Dolores, ¿qué pasa? Creo que sí, bueno, no me acuerdo en qué preguntan, las 7 debe ser de la guía teórica, decía si yo puedo construir un intervalo con una confianza del 100%. ¿Qué les parece? O sea, en realidad no lo vamos a poder obtener. ¿Cómo va a ser ese intervalo si yo voy a usar una confianza del 100%? ¿Qué va a ocurrir con el intervalo? En primer lugar, ¿qué les parece? ¿Que va a ser muy grande o muy chico la amplitud de ese intervalo? Muy grande, ¿no Grande. sería? Muy grande, tan grande que va a terminar siendo infinito, o sea, va a tener en cuenta todos los números reales, ¿sí? Entonces imagínense que estaríamos dando una estimación en donde yo podría decir que el valor que pueda tomar la variable, perdón, que pueda tomar el parámetro, puede ir desde menos infinito a más infinito. Entonces sería directamente imposible poder obtener un intervalo con una confianza del 100%, justamente porque esa amplitud sería tan enorme que entonces iría desde menos infinito a más infinito y perderíamos todo tipo de precisión en esa estimación. ¿Queda claro, Dolores? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No sé, Juan, si vos querías agregar algo. No, creo que, bueno, prendí el micrófono y empecé a hablar. Me parece que los apabullé. Yo tengo una pregunta. Está bien, pero bueno, estuvo muy claro. Eran 40 cuando empecé a hablar y tenemos 26 ahora. Bueno, pasa siempre, pasa siempre. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Francisco iba a preguntar algo, me parece. Bien. Sí, quería consultar, cuando el sigma es conocido, ¿cómo me doy cuenta? O sea, ¿me lo tiene que decir en el texto? Está bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En general, fíjense, si quieren, vamos a repasar así. Acá tenemos una investigación, este estuvo hecho esta mañana, creo, si no me equivoco. Hay que estimar para vida promedio de las baterías que produce una fábrica de repuestos. Se sacaron 200 propietarios de autos y se les indagó acerca de la duración de los automóviles. Del análisis de los resultados, o sea, de estos 200, se obtuvo una media de 36 meses y una desviación estándar de 10 meses. ¿Este 10 es sigma o S? Sigma. ¿Alguien más que se atreva? Yo digo eran dos opciones. ¿Alguien creo que es ese. Bueno, nos inclinamos por ese. ¿Por qué es ese? Porque surge de una muestra. ¿Está bien? Del análisis de los resultados de estos 200 propietarios se obtuvo esto, que es X raya, la estimación puntual del promedio, y este desvío estándar, que como surge de una muestra, es S. ¿Por qué no usamos? Bueno, pero si es más desconocido, entonces tendría que usar la distribución T-Student.
Y no, porque había otra situación que se tenía que dar, que n sea menor que 30 y acá n es 200, y que x se distribuya normal. Y acá nadie dijo que el tiempo era tiempo. Sí, el tiempo de vida de las baterías tenga una distribución normal. O sea, lo único que se está dando es que sigma es desconocido, como dato en ese caso. El ejercicio 2 que hicimos recién, fíjense que yo le había dicho, acá está de más que diga sigma, la letra sigma, porque podría haber dicho, además se conoce que el desvío estándar es 5.200 pesos, y por lo tanto es sigma y no S, porque ese valor se conoce, se sabe, me está diciendo, no que es un dato que viene de muestra. ¿Se entiende la diferencia? Si quieren repasamos uno más. A partir de dicha muestra, fíjense acá, tenemos un hospital, toma una muestra, 25 cuentas vencidas. A partir de dicha muestra, obtuvo un promedio de 2.500 pesos y una desviación estándar de 350. Acá dice desviación estándar. ¿Qué es? Porque diga desviación estándar, ahí está la problemática que se me presenta. ¿Es sigma o es S? Es ese porque se Es tomó ese. una muestra. Porque viene una muestra. Si yo les cambio la redacción y pongo al administrador de un hospital toma una muestra de 25 cuentas vencidas con el propósito de estimar, bla, bla, bla. A partir de dicha muestra obtuvo un promedio de 2.500 pesos. Se sabe que el desvío estándar es de 350. Ya ahí le cambia algo. Se sabe, no estoy diciendo que vino de esa muestra, se sabe, se conoce que el desvío estándar es de 350 pesos. Ya ahí yo considero que, como no viene de esa muestra, sino que es algo conocido, considero que entonces ese 350 es el parámetro, y en vez de ser ese, es sigma. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahora ya entendí. Muchas gracias. Eso lo voy a tener que dilucidar, digamos, desde el enunciado del ejercicio. Y sobre todo es importante en esta cuestión, porque acá, ahí no cambió del todo si era sigma o S, va a cambiar en que la notación que yo use. Pero a fines prácticos yo voy a usar la distribución normal estándar, porque ya el tamaño de muestra es de 200, así que voy a usar la normal estándar. En este caso, que es 25, ya ahí me está dando la idea de que puede que tenga que usar la distribución test-student, pero no es suficiente que sea esto, que esté presente el 25. También tiene que pasar que el desvío estándar sea desconocido. Y ahí, dependiendo de eso, lo voy a tener que ver de la redacción, como dijimos recién. Y por último, para poder hacer esta distribución me faltaría algo. 25 cuentas tamaño de muestra, el teorema central del límite no lo voy a poder aplicar. El estimador X raya se tiene que distribuir normal porque si no, no puedo hacer el ejercicio. Dice que el monto se distribuye normal, entonces el monto promedio se va a distribuir normal. Esas son las cuestiones en este ejercicio, más allá de que, bueno, todavía no lo resolvieron, pero van a ver que van a tener que usar la distribución test-student. Sí, por ahí, perdón, Juan, una cosita a agregar No. que por ahí a lo mejor se confunden. Una cosa es la distribución del estimador, ¿sí? Si volvés, Juan, un segundito a ese ejercicio que estábamos viendo, nosotros sabemos que la media muestral en ese caso se va a distribuir normal, porque fíjense que acá les aclaraba que el monto adeudado de las cuentas vencidas sigue una distribución normal. Entonces, la media muestral va a tener distribución normal también, ¿sí? Ahora, ¿por qué después nosotros terminamos usando la distribución test-student en este caso? Porque justamente después lo que generamos es la estadística pivot, ¿sí? Esa estadística pivot lo que hacemos es estandarizar, es decir, a la media muestral le restamos la media poblacional y la dividimos por el desvío del estimador. Cuando nosotros hacemos esa transformación, ahora esta nueva variable t no va a tener más distribución normal, va a tener distribución t-student, siempre y cuando se cumplan esas condiciones que mencionó recién Juan. Es decir, por un lado se tiene que conocer que la variable original se distribuya normal, después se tiene que verificar que el tamaño de la muestra sea chica, y por último, que el desvío sea desconocido. Entonces, si se verifican esas tres cuestiones, cuando yo estandarizo la variable, es decir, la transformo, entonces en ese caso no puedo usar la distribución normal y voy a usar la distribución test-student. Más allá de que el estimador media muestral, nosotros sí podemos asegurar que tiene distribución normal. Media muestral tiene distribución normal, pero cuando yo hago la transformación,
entonces ahí ya no puedo usar más la distribución normal. Uso esta nueva distribución que es la t-student. Por ahí como para aclarar un poquito eso que a veces se Sí, les... eso lo confunde mucho. Fíjense que acá en este cuadro, todos estos caminos, todos estos que están acá, él habla de la variable x, ¿sí? Eso lo vimos en la unidad 5. Si x se distribuye normal, yo sé para cualquier tamaño de muestra que fuese, no importa si sigma conocido o desconocido, pero para cualquier tamaño de muestra que fuese, yo sé que la media muestra va a ser normal. Ahora, si x no conozco la distribución, ¿qué necesito sí o sí? Que el tamaño de muestra sea mayor que 30, mayor o igual que 30. Eso es lo que nos decía acá, porque si n es menor que 30, no conozco la distribución del estimador, y si no conozco la distribución del estimador, no puedo usar esta metodología clásica. ¿Sí? Después fíjense que en toda esta situación hay una sola, en el margen de error, fíjense que acá usa la z, acá usa la z, acá usa la z, hay una sola situación donde no usa la z y usa la t. ¿Que de qué depende? De tamaño de muestra chico, sigma desconocido, x se distribuye normal. Ese es el único, por eso decimos, si se dan esas tres condiciones en forma simultánea, usaremos la distribución t-student. ¿Cambia mucho la forma de construir los intervalos de confianza? No, la estructura siempre es la misma. Estimación puntual más o menos un margen de error. ¿Sí? Ese margen de error siempre está compuesto por la desviación estándar del estimador y un valor distribucional. Lo que cambia es en qué distribución voy a usar, la Z o la T. La T ya dijimos cuándo la usamos. Y después el desvío estándar del estimador, y a veces uso sigma, si es conocido, y otras veces uso S, si es desconocido. Fíjense que eso es lo que yo les decía, yo acá usé S, y sin embargo no implica que porque usé S voy a usar la distribución t-student. ¿Por qué no usé la distribución t-student? Y porque no se dieron las tres condiciones, acá n es mayor que 30. ¿Está? No sé si aclaré algo o los hundí en la aclaración, pero yo creo que ya está. No sé si tiene alguna pregunta más. Ya vamos quedando un poco solos, Patri, me parece. Sí, Juan, ya quedamos poquitos. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Chao, Bueno, profe, gracias. Bien. o sea, ustedes Bueno, obviamente que pueden seguir, ¿cómo? hay más clases de práctica y tienen los foros, lógico. Claro. No pierdan las clases de ahora por el hecho de decir, bueno, yo ya alcancé el promedio del 50, ya está. Obviamente ustedes están acá y evidentemente no tuvieron esa postura, pero son fundamentales para después cuando retomemos el examen, que no se sabe cuándo será, pero tampoco pensemos que va a ser dentro de un año, tengan estos temas que son fundamentales para aprobar la materia. Así es. Perfecto, profe. Gracias. Muy Chao, bien, chicos. muchas gracias, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta luego.